sencilla, realmente, de lo que se puede ver en un curso de álgebra lineal y en un curso de análisis numérico para aplicarse, en este caso, en la determinación de la temperatura de una cámara de combustión. Van a necesitar unas condiciones, pero les voy mostrando básicamente cómo logramos obtener estos resultados. Entonces, pues bueno, inicialmente mi nombre es Daniel Andrés Martínez, para los que me conocen, soy doctor en Ingeniería Mecánica de la Universidad Estadual de Campinas. Yo me especialicé en el área de combustión, principalmente en combustión de biomasa, también la maestría la trabajé en el área de combustión, y pues a lo largo de mi carrera académica he trabajado principalmente en proyectos relacionados con esa área. Entonces, en esta ocasión les vamos a mostrar una experiencia que tuvimos con unas mediciones que realizamos en unas calderas que aprovechamos como materia prima para desarrollar un modelito. Bueno, inicialmente pues quiero que aprecien esta figura que está representando la matriz energética mundial por tipo de energía. Fíjense que la mayoría de la oferta mundial está concentrada en combustibles fósiles. Aquí está mostrando una línea de tiempo desde 1990 hasta el año 2018, que es hasta donde encontré la información, ya que a causa de la pandemia hubo un pequeño lag de información que pues ustedes entenderán que debido a que la pandemia pues paró durante básicamente 2 años el planeta. Esta información hasta ahora está colectando nuevamente para actualizar esta información. El caso es que se observa que hay un claro predominio por parte de las fuentes fósiles, ya que, digamos que, bueno, para complementar con esta segunda gráfica, se muestra las emisiones de dióxido de carbono por país. Fíjense que las principales potencias son las causantes de estas emisiones, que están básicamente, se podrían correlacionar con ese incremento en la oferta de energía mundial que se relaciona principalmente con el consumo de petróleo. El consumo de petróleo, pues a pesar de todo, ha sido, digamos que la fuente que ha permitido impulsar el desarrollo económico de muchos países desarrollados e incluso países en desarrollo. Aquí hay una segunda gráfica que obtuve de la página de la NASA, en la que se representa un registro de la temperatura media del planeta desde 1880, que se han encontrado esos registros, hasta el año 2020. Se observa que también hay un incremento en esa temperatura media comparada con el incremento también en las emisiones de dióxido de carbono, lo que está indicando que existe una correlación entre ese incremento de la temperatura con el aumento de las emisiones, que al mismo tiempo está relacionado pues con el incremento en la demanda de combustibles fósiles, que son la principal fuente de energía, que es la que mueve al planeta. Entonces, como yo les decía, las fuentes de energía fósil, a pesar de que en el siglo pasado y en este siglo están impulsando a la economía mundial y han permitido pues que se genere han permitido sostener cierto estilo de vida en nuestra sociedad de consumo, ha tenido unos efectos secundarios que se han empezado a identificar, bueno, que se identificaron hace muchos años, que hasta y en este momento están empezando a ser mucho más evidentes a la opinión pública. Uno de ellos viene siendo la amenaza del cambio climático, ya que pues los gases de efecto invernadero, que son básicamente el dióxido de carbono y el vapor de agua, pero principalmente el dióxido de carbono, tienen la característica que absorben calor. Entonces todo planeta, él va a recibir radiación solar. La idea es que esa radiación solar, digamos, después de cierto ciclo, esto pueda ser nuevamente emitida hacia afuera, pero si hay alta incidencia de gases de efecto invernadero, dicha radiación solar se mantiene dentro del planeta fluctuando, haciendo que se incremente la temperatura. Un segundo impacto de este abuso en el uso de fuentes de energía fósil viene siendo la dependencia energética. O sea, no se puede pensar en desarrollo social y económico si no hay una energía fósil de por medio.
Y es que obviamente pues ya creamos toda una infraestructura alrededor de la extracción y el aprovechamiento de ese tipo de fuentes de energía. Ahorita es muy difícil poder hacer una transición energética cortando de tajo nuestras fuentes de energía fósiles. Y un tercer impacto, o sea, tenemos a nivel económico, a nivel ambiental y a nivel social, es que también permitió el incremento en la brecha social, en que pues la riqueza se concentró principalmente en algunas naciones desarrolladas y pues los países que se centraron, bueno, algunos países que se centraron en la extracción no cuentan con la suficiente infraestructura para poder hacer ese proceso, requieren pues traer esto, empresas del exterior que cuentan con la tecnología para poder hacer ese proyecto. Sin embargo, pues en toda región donde se encuentren los yacimientos se genera un impacto económico bastante fuerte al momento en que se agotan los yacimientos como tales. Entonces esto generó un incremento en esa desigualdad social también. Entonces una alternativa para, digamos que ir mitigando lo que está sucediendo en estos momentos a causa de ese abuso que tuvimos con las fuentes de energía fósiles, viene siendo el uso de fuentes de energía que son llamadas alternativas. Pero la mejor forma de definirlas viene siendo fuentes de energía sustentables o sostenibles, que ellas tienen una característica muy interesante. O sea, las fuentes de energía fósiles se concentran en puntos fijos de la geografía. Esto hace que existan cadenas de transporte del crudo desde ciertos puntos fijos, y si existe alguna interferencia en ese transporte del crudo, obviamente eso va a afectar todo lo que se encuentre por debajo de esa línea de transporte. En el caso de las fuentes renovables, eso tiene una característica, es que están disponibles en todas partes, bueno, en teoría están disponibles en todas partes del planeta, dependiendo de la fuente de energía alternativa. Tenemos la energía solar, la energía eólica, tenemos la biomasa. En el caso de las fuentes de energía solar, ella depende muchísimo de la posición geográfica donde se vaya a conectar, porque el sol no cae de la misma manera en todas las partes del mundo. Generalmente se concentra dentro de una región que se encuentra entre los dos trópicos, entre el trópico de Cáncer y el de Capricornio, y de hecho hay una franja en la cual esto es preferible poder aprovechar esa fuente de energía solar. Lo mismo sucede con la energía eólica, que también se encuentra disponible, pero principalmente en ciertas regiones del planeta donde los vientos generan la suficiente intensidad para poder alimentar continuamente una turbina eólica. En el caso de la biomasa, esta tiene una característica muy interesante, que es que ella está disponible en todas partes del planeta y durante los 365 días del año. De hecho, la biomasa es considerada, bueno, de hecho lo es, la fuente de energía más antigua aprovechada por el ser humano. O sea, el fuego existió porque le prendimos fuego a un pedazo de leña, que la leña es biomasa. ¿Qué es la biomasa? La biomasa es cualquier tipo de fuente de energía que provenga de una especie que anteriormente estuvo viva. Aquí no entra el petróleo, a pesar de que el petróleo proviene pues, de una serie de especies que estuvieron vivas hace millones de años porque pasaron por un proceso geológico que es diferente. Aquí la biomasa es algo más inmediato. Entonces, aquí entra en la biomasa la madera, las plantas, cualquier tipo de residuo vegetal, residuos orgánicos, los residuos municipales, basuras, todo esto viene siendo biomasa. Y todos ellos tienen una energía concentrada que se puede aprovechar. Otra cosa interesante de la biomasa, por ejemplo, en el caso de las plantas, es que ¿qué sucede? Yo les hablaba de los gases de efecto invernadero. Originalmente, antes de que llegáramos a la era industrial, había una cantidad ya concentrada de dióxido de carbono en la atmósfera, hasta que empezamos a sacar el petróleo y a quemarlo. Al irlo quemando, este dióxido de carbono que se iba creando de algo que antes no estaba ahí, era ya
tanto que las mismas plantas que a través de su proceso de fotosíntesis utilizan el dióxido de carbono para crear su alimento, no eran suficientes, por lo que empezó a incrementarse la cantidad de dióxido de carbono, y esto hizo pues que el efecto invernadero se fuera intensificando, ocasionando lo que llamamos el cambio climático. Entonces, algo interesante de la biomasa es que una planta, en la medida que va creciendo, va absorbiendo dióxido de carbono, y cuando ésta muere, o cuando ella es quemada, el dióxido de carbono que emite es el mismo que ella absorbió para su crecimiento. O sea, idealmente se dice que la biomasa tiene la neutralidad en emisiones de dióxido de carbono, debido a eso, que la absorbió durante su crecimiento, y ya cuando se quema, básicamente está liberando esa energía que utilizó durante toda su vida. Entonces yo les decía que las fuentes de biomasa hay muchísimas, o sea, desde los residuos agropecuarios, los residuos municipales, hay biomasas que son dedicadas, por ejemplo, la caña de azúcar, hay una que se llama el miscanto, el eucalipto, que son solamente plantadas para producir energía, para ser quemadas directamente. Y en el caso pues del petróleo, pues el problema es que ese dióxido de carbono no es que inicialmente haya sido absorbido, o sea, lo que hizo simplemente fue incrementar poco a poco esa cantidad de dióxido de carbono que está concentrada en la atmósfera. El caso es que en la biomasa hay diferentes formas de poder aprovechar su energía. La más, digamos que simple, vendría siendo a través de un proceso de torrefacción con el que nosotros hacemos carbón vegetal, que aprovechamos, por ejemplo, para un asado. En la industria metalúrgica, a través de un proceso de carbonización, se crea un tipo especial de carbón con un alto contenido de carbono, que es utilizado para hacer acero. Se puede aprovechar también a través de un proceso que se llama pirólisis, que si nosotros sometemos una cantidad de biomasa a una fuente de calor en ausencia de oxígeno, esa biomasa se termina convirtiendo en carbón y en una mezcla de líquidos conocidos como bioóleo o bioaceite, que se pueden aprovechar a través de un proceso de limpieza para crear algún tipo de combustible. Hay otro proceso que se llama gasificación, que es una combustión con muy poca participación de oxígeno, y la idea es simplemente extraer unos gases combustibles que todo combustible sólido contiene, y son aprovechados después de un proceso de limpieza, por ejemplo, para alimentar un motor. Pero el medio más antiguo con el que se ha aprovechado el contenido de energía que tiene la biomasa es a través de la combustión directa. O sea, básicamente, lo que hacemos es coger un combustible, lo metemos a una cámara de combustión, ahí se generan las reacciones químicas de combustión liberando energía térmica, y con esa energía calentamos agua, la cual se va a transformar en vapor, y con ese vapor a alta presión movemos una turbina para generar energía eléctrica. O podemos simplemente quemar biomasa para producir calor, y ese calor puede ser aprovechado, por ejemplo, en esos lugares donde son bastante fríos y necesitan un sistema de calefacción. ¿Sí? Lo que nos caracteriza simplemente es que estamos cogiendo la biomasa y directamente quemándola. Pero entonces hay unas características que tiene la biomasa a diferencia del carbón. Todo combustible sólido está compuesto básicamente por material volátil, por algo que se llama carbono fijo, por cenizas y por humedad. Entonces, cuando quema un combustible, lo primero que va a pasar es que en la medida que se va calentando en ese medio a alta temperatura, es que él va a liberar humedad, va a liberar vapor de agua. Después de cierta temperatura, él va a empezar a liberar algo que se conoce como los gases volátiles. Los gases volátiles es simplemente una serie de gases combustibles, que son los que básicamente generan el fuego o la llama. La biomasa tiene alta concentración de volátiles. Entonces, yo les voy a mostrar unos videos para que observen cómo es la diferencia entre quemar biomasa, una partícula de biomasa y una partícula de carbón fósil. Por otro lado, el carbón mineral, que es el que extraemos de las minas, él tiene alta concentración de carbono fijo, o sea, él se quema bastante
sin la presencia de llama. Existe una llama, pero es muy pequeña debido a que no tiene tanta concentración de volátiles. Y otra cosa que también caracteriza la biomasa y cualquier combustible sólido, incluso nosotros somos combustible, es que pues tenemos un contenido de cenizas que simplemente son unos elementos que no reaccionan durante la combustión y están básicamente compuestos por metales. Por metales como el aluminio, como el potasio, como el cloro, como perdón, el cloro no es un metal, como el hierro, como el calcio. Son todos esos compuestos que, por ejemplo, la planta absorbió durante su crecimiento y estaban enlazados a su estructura molecular. Entonces, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de una partícula de bagazo de caña que fue expuesta a un ambiente de alta temperatura y había una cámara de alta velocidad grabando el proceso de su combustión. Entonces, ustedes observan que se forma una nube alrededor de la partícula. Esa nube que se forma viene generada a causa de la combustión de esos gases volátiles. Fíjense ahora qué sucede si yo, en el caso de una partícula de carbono, de carbón mineral. Una partícula de carbón mineral tiene muy poca cantidad de material volátil, está principalmente formada por carbono fijo, sólido. Entonces, ustedes ven que no se forma esa nube que inicialmente sí se le formó a la partícula de bagazo. Ahora aquí tenemos un tercer medio de otra fuente de biomasa que se llama el miscanto, que es una especie de hierba que se siembra y se produce allá en Europa, que es utilizada exclusivamente para producir energía. O sea, se siembra a propósito para poderlo quemar. Él tiene alto contenido de material volátil. Entonces, esa nube que se forma alrededor, nuevamente viene siendo el desprendimiento de esos gases volátiles. Después de que se desprenden esos gases volátiles, queda al final algo que se llama carbono fijo. O sea, es el mismo carbón que tiene el carbón mineral, solo que la biomasa tiene mucho menor contenido. También se va a quemar, pero entonces va a liberar una cantidad de energía, pero sin la presencia de esa llama. En el caso, por ejemplo, de los asados, ustedes se han dado cuenta que hay momentos en que el carbón, dependiendo de qué tan bueno haya sido el proceso de carbonización, él produce llama, pero lo que a nosotros nos interesa es que no produzca llama, que simplemente se quede la brasa roja. Esa brasa roja es un tipo de combustión en estado sólido y la llama es un tipo de combustión en estado gaseoso. El caso es que en la biomasa la predominancia es la combustión en estado gaseoso, cuando no atravesó por un proceso de carbonización. Déjame un momento que se quedó. Ahora sí. Entonces, en esa figura básicamente se ve lo que es el proceso de combustión de cualquier partícula sólida. Tenemos una partícula que se expone en un ambiente muy caliente. Lo primero que va a pasar es que va a desprender vapor, o sea, la humedad que tenga retenida. Después se forma alrededor de ella una nube de volátiles hasta que esa nube se mezcla con el oxígeno y a esa temperatura alcanzan el punto de inflamación, por lo que se forma una llama, que sería esta nube que aparece acá. Después de que se acaban todos los volátiles que tenía contenida esa partícula de combustible, queda solamente una partícula con alta concentración de carbono, que es la que llamamos carbono fijo, que se va quemando hasta que al final solo queda algo que se llama cenizas. Las cenizas no liberan energía, simplemente son metales. Algo por lo cual nosotros caracterizamos un combustible es tenemos una serie de propiedades que tenemos en cuenta, porque la idea no es simplemente quemar por quemar, hay que ver que haya disponibilidad y aparte cómo ese combustible se comporta a la hora en que se lleva a un sistema a gran escala. Entonces, lo primero que uno hace es evaluar la humedad, contenido de material volátil, carbono fijo, cantidad de cenizas, revisamos la composición elemental, o sea, cuánto tiene de carbono, de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, a veces azufre, cloro. Revisamos la composición de las cenizas, o sea, quemamos hasta llevarlo a cenizas y lo llevamos a un laboratorio para evaluar qué está compuesto básicamente. Y otras propiedades importantes son el poder calorífico, algo que se llama la fusibilidad de cenizas,
la granulometría, que viene siendo cómo se encuentran distribuidos los tamaños de las partículas del combustible, porque nosotros simplemente no llevamos y cogemos un pedazo de madera y lo tiramos a quemar, sino lo pasamos por un proceso de acondicionamiento, lo podemos moler, y después de molerlo, como se reduce el tamaño de la partícula, es más fácil que se queme. Es un ejemplo. Y la densidad es otra cosa que podemos medir. El poder calorífico es una de las propiedades más importantes de todo combustible, porque es la cantidad de energía que todo combustible tiene almacenado antes de, o sea, es la capacidad de liberar energía térmica. Eso es el poder calorífico. En el caso de la biomasa tiene un poder calorífico inferior al del carbón mineral, y pues mucho menor a lo que es el gas natural o algún tipo de combustible líquido. Bueno, para quemar la biomasa existen diferentes tecnologías. O sea, básicamente cogemos la biomasa y la llevamos a una cámara de combustión, o sea, a una caldera, que es una caldera básicamente es una estructura que está forrada por tuberías a través de las cuales circula agua, y en el centro de esa estructura tenemos una cámara de combustión. Entonces la idea es calentar el agua que está en las tuberías que están forrando las paredes de esa caldera. Entonces hay diferentes tecnologías que se pueden utilizar para quemar biomasa o carbón mineral en estado sólido. Aquí, por ejemplo, hay una que se llama tipo herradura, en el que, pues debido a la forma que tiene la estructura vista por encima, adquirió ese nombre. O sea, simplemente se coge una cantidad de biomasas o de carbón y se bota directamente a quemar hasta que se agote completamente. Luego hay una compuerta, por ejemplo en este lado, donde se extraen las cenizas. Después de que se extraen, se llenan nuevamente con nuevo combustible. Es una tecnología muy antigua que pues ya no se está utilizando. Aún así hay lugares donde todavía está instalado ese tipo de equipos. Una mejora a ese tipo de quemadores viene siendo el quemador con parrilla basculante. O sea, aquí tenemos la caldera. Esta parte amarilla vendría siendo el alimentador del combustible. El combustible cae sobre una parrilla y se va a ir quemando. Los gases de combustión suben por acá y empieza, pues todavía están calientes, se aprovecha esa energía térmica para seguir calentando el agua que está siendo transportada alrededor de todos los tubos que estén forrando las paredes de la caldera, hasta que son liberados en una chimenea, después de que se ha podido extraer la mayor cantidad de calor que tiene retenido esos gases calientes que se emitieron durante la combustión. El caso es que esta tecnología es interesante porque ahora podemos continuamente estar alimentando biomasa. Va a llegar un momento en que solamente se está observando cenizas, entonces un operador lo que hace es activar mecánicamente un mecanismo que lo que hace es hacer que la parrilla, algunos sectores de la parrilla se levanten en la parte de abajo, entonces hay un depósito de cenizas. Entonces nuevamente se vuelve a cerrar para que siga recibiendo nuevo combustible. Este viene siendo una parrilla basculante. Hay otras situaciones en las que en lugar de que sea un operario el que haga ese trabajo manualmente, entonces se le agrega un motor a la parrilla, de manera que se forma se crea una especie de banda transportadora. Pues más que banda viene siendo una cadena, sobre ella va cayendo la biomasa, se va quemando, y en la medida que se va quemando se va transportando poco a poco al punto donde son retiradas las cenizas. O sea, entran aquí en un estado, empiezan a atravesar por todas las etapas de combustión, y se supone que en este punto de acá, a la salida, solamente quedan cenizas que van para el depósito. Entonces esto viene siendo una parrilla rotativa. Hay otro tipo de tecnología que se llama pinhole, que es básicamente una parrilla enfriada por agua. ¿Qué es lo que sucede? Como tenemos un elemento metálico que se ha sometido a altas temperaturas, puede ser que en algún momento él sufra de problemas relacionados con la corrosión debido a las temperaturas y el ambiente en el que está expuesto. Entonces, una forma de poder controlar eso simplemente sería, por debajo de la parrilla, hacer fluir agua para que mantenga cierta temperatura dentro de sobre la parrilla, que es la que está pues sosteniendo toda la combustión. El caso es que
se aprovecha un sistema de transporte de agua que pasa por debajo, simplemente está circulando por debajo de la parrilla, no es que esté mojando directamente la parrilla como tal, y para mover la biomasa hay unos agujeros que se encuentran distribuidos sobre dicha parrilla. El caso es que ocasionalmente sale como un chorro de vapor que lo que hace es ir moviendo la biomasa para que se vaya desplazando de a poco hasta el colector de cenizas. Entonces, por eso se le llama pinhole, porque tiene esos agujeritos a través de los cuales circula, sale un chorrito de vapor que va sacando, va moviendo de a poco la biomasa. Hay una tercera tecnología que se conoce como la combustión en suspensión. En la combustión en suspensión se utilizan unas partículas de biomasa muy finas. O sea, son muy pocos las calderas a nivel mundial que queman biomasa en suspensión. La mayoría de combustión en suspensión se hace con carbón mineral. ¿Por qué? Porque resulta que el carbón mineral tiene una propiedad muy buena que se llama la friabilidad, que es la capacidad de poder reducir el tamaño de esa partícula a unas escalas micrométricas. En el caso de la biomasa, como está compuesta de fibras, es muy difícil reducir el tamaño de su partícula a esas escalas. Entonces, como tenemos un polvo, en el caso del carbón mineral, ese polvo está inyectado en un ambiente muy caliente, pero se mantiene, no se permite que caiga sobre una superficie, como es el caso de una parrilla, sino que se prendan directamente con el aire caliente dentro de la cámara de combustión. A esa tecnología se le conoce entonces como quemadores en suspensión. Y lo interesante de este tipo de equipos es que cuando usted reduce tanto el tamaño de la partícula a esa escala de polvo, la combustión que se genera puede ser tan buena como si estuviéramos quemando un combustible líquido. Entonces aquí lo que se aprovecha simplemente es la forma como estemos inyectando el combustible y el aire, y el aire de combustión, de manera que se mantenga una nube de calor o una nube de combustión dentro de todo el volumen de la cámara de combustión. Bueno, pues esa es una pequeña introducción de lo que es el aprovechamiento de la biomasa como combustible sólido para combustión directa. Entonces, hay una situación que nosotros queremos conocer. O sea, hay unos efectos que queremos determinar a la hora de aprovechar un nuevo combustible. El objetivo no es quemar por quemar. El objetivo es quemar y que el equipo dure y que genere y que sea eficiente. Entonces, los tres problemas básicos en el área de la combustión viene siendo de la combustión a nivel industrial, incluso a nivel doméstico, es que haya eficiencia. El caso de las emisiones, porque no queremos quemar algo que produzca algún tipo de gas que lo que haga es generar un impacto más fuerte que el que sea el de quemar, por ejemplo, gas natural. Y los efectos sobre el equipo. Yo quiero pues que el equipo se mantenga, porque eso también cuesta bastante dinero. Existen diferentes formas de poder trabajar sobre esos problemas. Una de ellas viene siendo la medición directa en esos equipos. El problema es que son bastante voluminosos, es bastante costoso instalar equipos de medición en una estructura de estas y poder mantener una medición continua de esas propiedades, porque primero hay que llegar a un momento en que toca parar la planta. Parar una caldera es una cuestión muy complicada porque tiene que estar constantemente trabajando y se demora mucho tiempo en llegar a una operación. No más, por ejemplo, imagínense una olla a presión, pero no sé, de 30 metros de alto. Si una olla a presión pequeña siempre se demora como unos 5 minutos en entrar en régimen, porque es una presión muy pequeña. Ahora imagínense un elemento tan grande. Parar un equipo de esos es bastante complejo y aparte instalarle elementos de medición. Entonces es una cuestión que es bastante descartada. En ese caso, lo que se utiliza es el uso de herramientas numéricas. Utilizamos métodos computacionales. Existen diferentes métodos porque es que es bastante complejo el fenómeno que está sucediendo adentro. O sea, tenemos un montón de partículas a través de las cuales fluye aire y aparte entre ellas hay interacciones y existe entonces una serie de fenómenos termoquímicos que son causa pues de la combustión. Entonces eso genera una serie de problemas numéricos
que pues se necesita una máquina muy potente para poderlos resolver. Incluso cuando se resuelven, solo se podría resolver en tiempos muy cortos. O sea, no podríamos estar sacando una solución de la operación de una caldera durante horas. Sería al contrario, tardaríamos horas, días o semanas para obtener la solución de operación de una caldera para un tiempo, digamos que de minutos. O sea, quiero ver cómo sería la operación de una caldera en 5 minutos, pero entonces para ello necesito tomarme muchas semanas compilando un código a través de una supercomputadora, porque estoy tratando de modelar de la forma más detallada los fenómenos que están sucediendo. Entonces, es un asunto bastante delicado. Entonces, dependiendo de la complejidad del modelo y de lo que nosotros estemos modelando, los métodos numéricos en combustión pues se caracterizan o se clasifican de acuerdo a esa complejidad. Nosotros vamos a utilizar un modelo numérico, usamos un modelo numérico bastante sencillo, en el que no utilizamos no tratamos de modelar todas esas complejidades. De hecho, este es un modelo que sirve como yo les decía a ustedes, el chute inicial. Uno necesita un chute inicial para poder llevarlo a un método numérico un poco más complejo. Porque todos los métodos numéricos requieren de iteraciones, solamente que usted no sabe de dónde arrancar. Entonces, lo mejor sería ya saber tener un punto de partida para que su código no demore mucho tiempo en ejecutarse. Entonces, nosotros hicimos unas suposiciones sobre este modelo para poder reducir de la mejor manera la complejidad sin poder sacrificar precisión. Entonces, por ejemplo, no asumimos que no había pérdidas de calor a través de las paredes de esa caldera, porque obviamente es un elemento muy caliente, algo de calor se tiene que desprender hacia afuera, hacia el ambiente. El calor transferido a los tubos, porque recuerden, sobre todas estas paredes está llena de tubos con agua. Entonces, ese calor se transfiere principalmente por radiación. Hay 3 mecanismos de transferencia de calor que son la conducción, la convección y la radiación. La conducción simplemente es cuando tenemos el calor que atraviesa una pared sólida, desde un punto de alta temperatura a un punto de baja temperatura. La convección es cuando tenemos un fluido que está fluyendo, valga la redundancia, a través de un cuerpo, y debido a ese movimiento hace que el calor sea arrastrado, por así decirlo, por las partículas del fluido. Y finalmente la radiación es un fenómeno que existe siempre que todo cuerpo tenga temperatura. Todo cuerpo tiene temperatura, genera radiación. En este momento estamos generando radiación acá. La pared que está en ese edificio está generando radiación porque tiene una temperatura. En una cámara de combustión, como la temperatura es tan alta, la forma de transferencia de calor más predominante viene siendo la radiación. Entonces, por eso se toma esa suposición. El volumen al interior de la cámara de combustión se considera como una cavidad rectangular, o sea, estamos tratando un modelo bidimensional. No fueron consideradas otras superficies dentro de la cavidad. O sea, hay otros elementos, no sé, los que eran termodinámica, existen los supercalentadores que llevan el vapor. Nosotros cuando evaporamos agua, lo que vemos blanco no es todavía vapor, son gotas de agua que simplemente están siendo arrastradas por la corriente de aire. Si calentamos esa nube de gotas de agua, un poco más llegamos a vapor sobrecalentado. Entonces, para ese tipo de situaciones, de llevar las gotas de agua a ese estado de vapor sobrecalentado, sí serán otros equipos que llaman supercalentadores al interior de la cámara de combustión. La base del quemador es una superficie adiabática, o sea, no transfiere calor. Las demás paredes en la cámara de combustión son grises y difusas. ¿Qué quiere decir que sea gris y difusa? Que simplemente la radiación no es reflejada. O sea, como está hablando de radiación, puede ser que la radiación que en forma de calor que llega a una pared puede ser rebotada a través de un módulo de reflexión. Las paredes grises, así es como se le llaman, no es que sean de color gris, no tienen esa característica. El calor que llega puede pasar. El aire en la cámara de combustión ingresa a temperatura ambiente. Los gases de combustión son grises también, porque los gases también participan en la transferencia de calor por radiación. Están bien mezclados y a temperatura ambiente. Y el título del vapor a la salida de la caldera es del 92%, o sea, es lo que llaman la calidad.
la calidad del vapor. Estoy diciendo que el 92% de ese gas es vapor puro y el resto vienen siendo gotículas de agua. Entonces, entrando en marcha sobre este problema, lo primero que se hace es un balance de energía. Se aplica la primera ley de la termodinámica. Entonces tenemos que el calor que se genera al interior de esa cámara de combustión viene siendo igual a la diferencia de la energía que entra a la cámara de combustión menos la energía que sale. La energía que entra es básicamente el combustible que estamos ingresando. O sea, no sé si puede abrir las ventanas haciendo calor. O el ventilador también, ahí ese que está atrás, también lo pueden prender. Viene siendo, esto de acá viene siendo el poder calorífico de la biomasa que ingresa a la cámara de combustión, y este término de acá es la energía que sale. ¿Cuál es la energía que sale? Es los gases de combustión, gases calientes. Ese mismo calor pues lo podemos tomar como el calor de radiación. Entonces aquí tenemos una ecuación, un balance de energía, donde tenemos una diferencia entre el poder calorífico del combustible que entra menos la energía que sale a través de esos gases calientes que están a algo que se conoce como la temperatura de llama diabática. Viene siendo la temperatura que tiene los gases de combustión si no permitimos que ningún tipo de calor se desprenda por las paredes del quemador. Una segunda ecuación que es necesaria para este modelo que estamos utilizando, el objetivo es encontrar la temperatura de los gases al interior de esa cámara, pero es una temperatura general, media, porque la temperatura va a cambiar de punto a punto realmente, pero para eso necesitaríamos un modelo mucho más detallado. Entonces, la eficiencia, yo la puedo medir a través de algo que se conoce como las pérdidas. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia viene siendo la cantidad de energía útil que yo aprovecho luego de que yo le invierta algo. O sea, es un cociente entre lo que yo realmente obtengo sobre lo que yo invierto. En este caso, yo lo estoy representando en la forma de pérdidas. ¿Qué pérdidas existen? A mí, ¿qué me interesa obtener en una caldera? Obtener agua a alta temperatura, vapor a alta temperatura y alta presión, porque es el que va a ir a mover una turbina. ¿Y qué es lo que yo le invierto? Combustible. ¿Y el combustible en qué forma lo represento en el balance de energía? Como si fuera poder calorífico. Entonces, esa eficiencia la representamos de esa manera. O sea, primero en la forma de pérdidas. Aquí tenemos unas pérdidas a causa de la cantidad de energía que no está siendo aprovechada o que no está siendo absorbida por el agua que está en las tuberías y que se va en la forma de gases calientes. Es una energía que no se está aprovechando. Y tenemos otra pérdida asociada a la cantidad de monóxido de carbono que no se quema. ¿Por qué el monóxido de carbono? Porque el monóxido de carbono es un gas combustible. Si ese gas no se quema, quiere decir que estamos desperdiciando energía. Mientras más monóxido de carbono exista, por ejemplo, en el escape de un automóvil, quiere decir que se está desperdiciando gasolina, porque no todo se está aprovechando para generar movimiento. Lo mismo sucede en una cámara de combustión. Eso genera un tipo de pérdidas. Otro tipo, entonces, esa eficiencia la podemos representar a través de esta ecuación. Y esa tercera ecuación representa otra forma de calcular dicha eficiencia. Pero entonces la vamos a dejar en algo que se conoce como la cantidad de combustible que entra por hora a la cámara de combustión. Son esas tres ecuaciones que se plantearon para este sistema que se van a resolver de forma iterativa con el objetivo de calcular la temperatura de la cámara de combustión. Pero entonces necesitábamos un ingrediente para ello. Nosotros tuvimos que hacer una serie de mediciones en unas calderas en el estado de Sao Paulo. Ahí tienen unas plantas que producen esto con caña de azúcar, producen azúcar y producen etanol. En el total trabajamos con 18 calderas que se hicieron las mediciones de la composición de los gases de combustión. O sea, en esta región, o sea, aquí hay una combustión en esta parte. Esos gases atraviesan aquí por un circuito porque la idea es extraer la mayor cantidad de calor que tengan esos gases para que salgan fríos por la chimenea. En este punto de acá se instaló una máquina para
para medir la composición de los gases. Es una máquina muy sencillita, es para esos niveles, que es casi como una sonda lambda, que la sonda lambda mide la cantidad de dióxido de carbono y monóxido de carbono en los humos de escape de un automóvil. En esto lo que estamos midiendo es monóxido de carbono, monóxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno y oxígeno. Tuvimos esas mediciones, pero antes de ello, otra cosa que es importante conocer para este modelo viene relacionada directamente con la combustión. La combustión es una reacción química. Entonces, en este balance químico, tenemos, esto de acá vendría siendo la biomasa, que está compuesta por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y va a tener en ella una cantidad de humedad, por eso que aparece el agua. Aquí estamos agregando aire, esto de acá representa la molécula de aire, y la idea es, agregamos combustible, aire, algo de calor, para llegar al punto de inflamabilidad. ¿Y qué obtenemos? Obtendremos unos gases compuestos por dióxido de carbono, monóxido de carbono, oxígeno, monóxido de nitrógeno, nitrógeno puro, perdón, nitrógeno diatómico y agua. Entonces, la idea es que toca hacer una estequiometría. Recuerden que en la estequiometría lo que hacemos es balancear las moléculas en una ecuación química como tal, una ecuación de reacciones. Entonces, el objetivo es encontrar esas composiciones. ¿Por qué? Porque los gases de combustión son una mezcla de muchos gases y cada gas tiene su propia forma de absorber la energía o de liberarla. Y esas cantidades de energía que absorben o que liberan dependen de la cantidad de gas. Entonces, para eso tenemos que meternos con el balance de la reacción de combustión. En el caso de la biomasa, la composición de la biomasa la extraímos porque como todo venía de eran plantas que quemaban bagazo. Ellos lo que hacen es moler la caña para extraer el jugo. Ese jugo es el que después se va a convertir en etanol o en azúcar. El caso es que esa caña, cuando se muele, se forma algo que se conoce como el bagazo. El bagazo no es que tenga mucha aplicación, pero en esas plantas, como se producen tantas toneladas por hora, lo mejor que pueden hacer es aprovechar ese bagazo y mandarlo a quemar. Y lo queman dentro de unas calderas que ellos tienen para generar energía eléctrica que ellos usan para generar su propia electricidad, y aparte generan vapor que ellos utilizan para calentar las ollas donde ellos van a calentar esa melaza con la cual van a producir el azúcar o con la cual van a producir el alcohol a través de la fermentación. Necesita temperatura. Entonces ellos aprovechan todo eso. Esto de acá viene siendo la composición de diferentes fuentes de bagazo en el estado de Sao Paulo. Entonces nos dan la composición de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre y cloro, y aparte su poder calorífico. Aprovechamos esa información para obtener unos valores medios que vendrían siendo nuestro combustible para el modelo que estábamos trabajando. Esto de acá viene siendo los resultados de las mediciones en las 18 calderas. Entonces, es básicamente una distribución de las diferentes mediciones que se obtuvieron de óxido de nitrógeno y de monóxido de carbono. Entonces ya teníamos la composición de los gases y teníamos la composición del bagazo para poder trabajar en las ecuaciones químicas que les mostré. Para resolver la estequiometría, tuvimos que resolver una serie de ecuaciones lineales que se puedan representar a través de un sistema matricial. Aquí cada uno de estos componentes son los que aparecen aquí en la reacción de combustión. Y estos valores de acá vienen siendo fijos, los conocíamos porque provenían de la composición de la biomasa. Estos de acá que obtuvimos en la tabla que les mostré anteriormente. Esto de acá se resolvió a través del método de Euler. Hay un código que les recomiendo mucho si ustedes quieren trabajar en el área numérica, que ha sido desarrollado durante las últimas décadas, que se conoce como LAPACK. LAPACK es un código abierto que ustedes pueden descargar por internet, que está implementado en C y en Fortran, porque es que son los dos lenguajes de programación más utilizados en análisis numérico. El caso es que ya está implementado y es muy eficiente, porque uno puede programarlos, pero no va a ser tan eficiente como ya lo han hecho esos programadores que desarrollaron el programa LAPACK. Entonces, con esto tuvimos la composición de los gases de combustión.
a través de las mediciones que hicimos en esas calderas. Bueno, como yo les decía, la radiación pues, es la forma predominante de transferencia de calor en las cámaras de combustión. Como les digo, todo cuerpo produce radiación térmica. Desde que tenga una temperatura hay radiación. Porque esa causa las vibraciones de las moléculas que ya van a generar muchísima radiación, pero se concentra principalmente en el caso nuestro en la radiación infrarroja. Entonces, cuando ingresa calor por radiación, una parte de ese calor va a ingresar al cuerpo, otra parte puede ser reflejada. Y esa cantidad de calor reflejado depende de qué tanto absorbió el cuerpo, ¿sí? Hay una propiedad que se llama la absortividad que tienen todos los cuerpos que absorben radiación. Y la ecuación general para la radiación viene siendo esta de acá. Depende de la cantidad de superficie, de la temperatura del cuerpo y de las características de la superficie para emitir o para absorber calor. En el caso de la radiación, que viene de este término que les mostré que es el Q sub R, en las tres ecuaciones que se van a utilizar que se utilizaron para este modelo, el calor de radiación es básicamente el balance de calor que ingresa por cada superficie que conforma la cámara de combustión. Entonces, en total teníamos 8 superficies. 1, 2, 3, 4, 5... Ah, no, 6 superficies, perdón. Esta parte de acá, esta fue la forma como lo pudimos modelar, como una región rectangular. Esta región de acá es por donde salen los gases de combustión. También se va a contar como una superficie. Todo este montaje de acá lo que está considerando es por cada superficie es el calor que recibe de las demás superficies que están alrededor de él, más de los gases de combustión. Al mismo tiempo, los gases de combustión también absorben radiación. Entonces, eso es lo que se tuvo en cuenta en este sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cuál era el problema? Asumíamos una temperatura. Con esa temperatura calculamos la composición de los gases. Con esa composición de los gases calculamos las propiedades termodinámicas y al mismo tiempo con esa temperatura hacíamos el balance de calor radiante. El objetivo era que ambos puntos de esta ecuación 1 sean iguales. Cuando este valor y este valor eran iguales, quiere decir que le habíamos pegado a la temperatura de llama, que era la temperatura de los gases de combustión. Entonces tocaba hacer muchas iteraciones. Por eso nos tocó implementar un modelo, porque sería resolver este sistema de ecuaciones, que era solamente para la composición de los gases, y el sistema de ecuaciones de radiación dentro de la cámara de combustión. Entonces, bueno, se desarrolló un código en Fortran en el cual se montó el sistema de ecuaciones matriciales, las propiedades radiantes del medio, que fuera compuesto principalmente por vapor y por dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden ver si hay neblina, porque el vapor absorbe radiación. En cambio, ustedes pueden ver a través del aire. Lo mismo pasa con el dióxido de carbono. Entonces, ellos tienen que considerar eso en la radiación. Esos códigos los saqué de un libro de Michael Modest, que es uno de los grandes autores de radiación térmica. Y finalmente, el modelo se implementó con la librería de la PAC, que es la que yo les recomiendo que, si quieren meterse en este mundo, es bastante utilizada. Estos son los resultados de ese modelo. Aquí se observa las temperaturas que se obtuvieron. 960, 953, para cada caldera. Y aquí aparece como el error de esos cálculos, que no era muy alto. Y lo interesante es que con este modelo tan simplificado, porque nosotros no nos metimos con la combustión de las partículas, sino todo como algo muy sencillo, como si todo fuera un gas, básicamente, es que en las calderas de biomasa, esas son las temperaturas que se observan. Generalmente no suben de 1000 grados. Máximo 1200, pero estos son condiciones muy poco frecuentes. Estas son temperaturas que se aproximaron bastante a lo que se puede observar en esas situaciones. Y fue bacano pues porque este modelo se demoraba alrededor de 5 minutos en resolver. Entonces no era mucho. Hacía alrededor de unas 10.000 iteraciones por cada caldera y con una máquina muy sencilla. Entonces, esto de acá puede servir, estas temperaturas pueden servir como chute inicial para poder implementar en modelos un poco más complejos. Bueno, entonces, entre las conclusiones de este trabajo fueron que se desarrolló el modelo simplificado para la determinación de la temperatura interior de la cámara de combustión de biomasa. Se puede aplicar para cualquier tipo de cámara de combustión,
siempre y cuando conozcamos la composición de ese combustible y la composición de los gases a la salida de la cámara de combustión, que eso no es difícil de medir. Para probar la efectividad del modelo se tomaron datos de operación, geometría y composición de gases de combustión en calderas de bagazo. El modelo generó resultados coherentes y próximos a aquellos observados durante la operación de quemadores de biomasa. Y nuevamente, este modelo puede servir como medio para determinación aproximada de la temperatura al interior de la cámara de combustión y como criterio para analizar las iteraciones en simulaciones más robustas. Entonces, eso fue básicamente lo que se realizó. Como digo, fue un modelo muy sencillito, pero que puede dar una buena contribución a la hora de utilizar en modelos un poco más complejos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta sobre lo que les he presentado. Pues también les agradezco por haber estado acá presentes. ¿Sí me escucha ahí esto, doctor? Sí, claro. Miren, qué pena, ahí creo que me pasé un poquito de tiempo. No, está bien. Mientras alguien levanta la mano, uno de los límites baje la asistencia con tu control. Este a mano derecha, puedes bajar la asistencia. Y dice gente los 3 punticos. Sí, logró. Michael, ¿quién es Michael? Yo. Ah. La eficiencia, el proceso de combustión y la eficiencia térmica con respecto a los gases invernaderos, ¿sí se justifica quemar la biomasa? O sea, no afecta también igual que los combustibles fósiles. Es que ahí viene lo que les mostraba inicialmente. Si yo llego a quemar bagazo, ese bagazo para crecer en la planta de caña tuvo que absorber dióxido de carbono durante su vida. Entonces, ese dióxido de carbono que está emitiendo fue el que lo absorbió. O sea, a la larga no está contribuyendo a lo que ya se encuentra en la atmósfera. Okay. Sí, es un ciclo. ¿Sí? Bueno, digamos que ahí en esa caldera o haciendo una comparativa con un motor de combustión, normalmente la eficiencia de un motor, por ejemplo, a gasolina es del 30%. Sí. Lograron medir la eficiencia de esa caldera y por qué este método, digamos, de este tipo de motores, por así decirlo, que utilizan combustibles fósiles, ¿por qué no se ha llegado, digamos, en la humanidad, no se ha logrado tener una eficiencia superior por lo menos del 50%? Lo que pasa es que existe un principio que se conoce como, existe una máquina ideal que se conoce como la máquina de Carnot. La máquina de Carnot viene siendo un dispositivo, digamos que ideal, que bajo las condiciones más controladas posibles, que aprovecha la mayor cantidad de calor que se pueda generar. Y a pesar de todo, la máquina de Carnot tiene unas eficiencias como el 40%. O sea, es lo más que se puede extraer de un motor térmico como tal. Nosotros no podemos, o sea, utilizando combustión, superar ese límite, porque es como ese límite teórico que tenemos. Entonces, en el caso de en el caso, no recuerdo la primera parte de la pregunta. La que se midieron la eficiencia. Ah, sí. Perdón. Nosotros directamente no medimos la eficiencia, sino calculamos las pérdidas en la eficiencia. Entonces, por ejemplo, en el caso de las pérdidas por calor, el calor que se escapaba a través de los gases de combustión, que no se aprovechó directamente para calentar el agua en la caldera, esas pérdidas eran de alrededor del 12%. Las pérdidas por monóxido de carbono no quemado eran de digamos que máximo del 0.8%. Eran muy pequeñas, pero es que existen otras pérdidas que no se pueden medir directamente. O sea, la eficiencia total no la podemos medir totalmente. Eso sería la eficiencia de combustión, que es diferente a la eficiencia del equipo. La eficiencia del equipo viene siendo, o sea, de todo el ciclo termodinámico en la caldera, que se llama el ciclo Rankine,
viene siendo igual a la energía que producimos en la turbina, dividida entre la energía almacenada en el combustible que ingresamos a la caldera. Y esas eficiencias son más o menos alrededor del 20%, 30%, no son muy altas. En este caso, pues no pudimos medir esa, medimos fue la eficiencia de la combustión, que viene siendo básicamente la cantidad de calor que le mandamos al vapor, perdón, al agua, sobre la cantidad de energía que está ingresando a la cámara de combustión a través de ese bagazo. Entonces, ustedes ven que, o sea, es como si nosotros cogiéramos 1 o 100% y le restamos, por ejemplo, en el caso de esta planta de acá, 100% menos 11.17 menos 0.21. O sea, estamos hablando como del 89%, 88% de eficiencia de combustión. Disculpe, ¿eso es por tonelada? Por tonelada y por hora. Por tonelada y por hora. Por ejemplo, esta caldera me quema 68 toneladas por hora. Yo mencionaba que las pérdidas por conducción a través de las paredes activas de los ductos no eran despreciables. No, o sea, las que se desperdiciaban eran las que, digamos que llegaba el calor, llegaba a la tubería por donde atraviesa el agua, caliente esa agua, pero entonces no estamos considerando que el calor siga derecho y salga al ambiente. Esa es la que no estamos considerando, las que salen hacia el ambiente. Y las que por conducción atraviesan de pronto las tuberías o no. Ese es calor útil, porque lo estamos aprovechando para calentar el agua. Ah, ok. Entonces, ese no se considera pérdida. Sí, o sea, son plantas bastante grandes, porque es que se produce muchísima caña durante el año. Entonces, ¿qué van a hacer? Si ellos no queman eso, se formaría una montaña en un solo día de bagazo. Y de hecho es muy interesante porque toda la energía que ellos producen quemando bagazo, lo que queda, ellos lo pueden vender a la red local. O sea, ellos venden electricidad también. Y una parte de la matriz energética brasileña tiene una participación de parte de las plantas generadoras de azúcar, productoras de azúcar. No sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, creo que no hay más preguntas. No, Jander, muy interesante el tema. Tenía una pregunta, pero es más sociopolítica y lo voy a dejar después en mi criterio. Ahora sí entiendo por qué los países desarrollados tienen tanta preocupación por las energías sostenibles, y acá en Colombia ha sido difícil el tema. Gracias, profe Ander, y espero haya sido, haya llenado la expectativa de todos los que nos acompañaron. Esperamos poder conversar en alguna otra oportunidad con otro tema. Muy amable, profesor, muy gentil. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que asistieron a esto. No se preocupen que vamos a resolver dudas ahí en 15 minuticos. No es mucho, no se preocupen. Y pues entonces muchas gracias a todos y pues esperemos verlos en otra conferencia que yo pueda dar el otro año. Listo, profe, muy formal. Yo, con el permiso de todos, grabé la reunión por si necesitan ver las exposiciones más tarde, ¿ok? Muy formales. Bueno, muchas gracias. Bueno, feliz tarde. Hasta luego. Y salir.